actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8:30 de la mañana y ya estamos en esta pauta de análisis de este día jueves. Como cada jueves está con nosotros ya en estudio. Tenemos a Rodrigo Villa, director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, director también del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y desde Francia, desde París, será así, debe ser desde París, Carlos Ominami, presidente de Chile 21. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes para ti ya, ¿o no? Para mí buenas tardes, son las 2 de la tarde, sí. 1:30 acá. Ya. Pero mira, en vez de estar almorzando en París, él está conectado con nosotros, que es un mérito. Muchas gracias. No, es gusto compartir con ustedes y mantener aquí la fidelidad y la lealtad a este... Pucha, que se agradece. Gracias. Oye, partamos de inmediato. Veníamos hablando recién con el rector Ignacio Sánchez a partir de, digamos, del caso Audios, que ya no sé si decirle caso Audios, porque en realidad han habido tantas aristas. En el caso de Vivanco, por ejemplo, ya no es caso Audios, es un caso diferente, por lo menos la investigación que se está haciendo en sede penal. Pero a partir de lo que está pasando hoy día, acusaciones constitucionales en contra de varios jueces, se podrían estar materializando 3 acusaciones constitucionales contra Jean-Pierre Matus, contra Ángela Vivanco, contra Sergio Muñoz, y también han propuesto una cuarta en el caso de Mario Carroza. Ya, quiero saber primero cómo, cómo yo creo que nunca había pasado, no había pasado tener la posibilidad de acusaciones constitucionales contra 3 jueces de la Corte Suprema. Rodrigo, ¿cómo ves ese panorama? Primero, de la parte de lo que está haciendo el Congreso y ando adelante el Congreso. Bueno, de la semana pasada que estuvimos, donde yo grafiqué una suerte de inmovilismo de los distintos poderes del Estado respecto a lo que se estaba viendo, creo que en una semana ha cambiado significativamente para bien. ¿Ya? Yo creo que las instituciones tienen que funcionar. Es una frase cliché que se conoce desde hace muchos años. No es tan cliché, se dice cliché porque es repetida, pero la dijo Lago y realmente que yo creo que tiene que funcionar. Y aquí la facultad que tiene el Congreso es de fiscalizar. Tiene facultades específicas y los diputados durante el fin de semana, las distintas bancadas han optado caminos, ¿no es cierto?, de estudio de posibles acusaciones constitucionales. Eso me parece que es sano y es bueno. Incluso, me voy más allá, ojalá que los fundamentos de esas acusaciones tengan, ¿no es cierto?, suficientes motivos de fondo, no políticos, sino jurídicos de fondo, para que esto avance. ¿Ya? Porque eso le hace bien al sistema. Para destituir eso. Claro, si hay méritos en esto, ¿no es cierto?, pasa al Senado y ahí el Senado va a tener que actuar como jueces frente a una cantidad importante de antecedentes respecto a posibles irregularidades. Entonces creo que eso es sano. ¿Ya? Ahora, también escuché ayer que la Democracia Cristiana se puso de acuerdo con el oficialismo para presentar entre ellos, ¿no es cierto?, 2 acusaciones de alguna manera, y la oposición está evaluando otras 2 acusaciones donde hay un factor común que es la ministra Vivanco. Sí. Eso es bueno. ¿Ya? Y yo creo que a vuelta de esta semana larga del 18, ¿no es cierto?, vamos a tener, me imagino, novedades que son los fundamentos de esas acusaciones. Y eso es interesante poder analizarlo. Pero también avanzó la Corte Suprema. Lo que hizo la Corte Suprema el día lunes también creo que apunta... Con el Pleno. Con el Pleno. Cuando abre esta carpeta de remoción, que quiere decir, señores, no somos inmunes a lo que está pasando, y nosotros no tenemos nuestros propios controles, los estamos ejerciendo. Ahora la pregunta podría ser por qué solo en ese caso y no en otro, pero no importa, es un paso significativo. Bien. Yo creo que hemos avanzado porque, dada la magnitud de la crisis, las instituciones son las que deben resolver este problema. Carlos Ominami, ¿cómo se ve esta república desde allá, desde la república también? Para serles bien franco, se ve mal. O sea, a mí me parece importante, estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice que las instituciones funcionen, pero creo que es bien importante reconocer que estamos frente a una situación que es especialmente grave. Hemos visto otras cosas, pero nunca nada como esto. Por de pronto la institución es una amenaza, es un problema que afecta a una institución que es fundamental, que es el poder judicial. Esto hemos visto casos de algunos jueces, de repente casos de algunos fiscales, pero que estén varios ministros de la Corte Suprema directamente comprometidos, que vayan a ser objeto de una acusación constitucional, creo que es algo nuevo. El poder judicial es finalmente el poder de última instancia.
al cual uno puede recurrir cuando han fallado otros poderes. Hemos visto, el Parlamento tiene muchos problemas, el gobierno también tiene muchos problemas. Entonces, que la crisis esta vez se concentra en el Poder Judicial es especialmente grave. Y creo yo que esto está recién comenzando, todavía no es difícil dimensionar cuáles van a ser todas las consecuencias, pero tengo la sensación de que las consecuencias van a ser políticamente también institucionalmente insospechadas, institucionalmente en el sentido de que probablemente esto va a llevar a una modificación que yo creo que debería ser bastante sustancial en la forma de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, y va a tener también consecuencias políticas, porque digamos las cosas, estamos en la cercanía también de una elección municipal, ya hay un par de candidatos importantes que han sido mencionados, un candidato a alcalde por Santiago, un candidato a alcalde por Ñuñoa, ya han sido tan vinculados con este caso. Entonces, reiteraría eso, que es una situación especialmente delicada que no se había visto y que lo que hace es abonar a esta tremenda crisis de confianza en la cual el país está involucrado desde hace ya mucho tiempo. Sí. Ahondemos un poquito en esa crisis política porque efectivamente de aquí a fines de octubre tenemos una elección municipal y todos sabemos que la municipal es una antesala, de alguna manera mide un clima después de la presidencial. Tiene esa importancia también. Rodrigo Villa, ¿cómo lo ves tú? Porque muchos dicen que probablemente los costos para la derecha, para Chile Vamos, puedan ser más altos que para los sectores de la izquierda. ¿Tú lo estás viendo así, con ese nivel de preocupación o no tanto? A ver, yo primero me gustaría hacer una aclaración de lo que decía Carlos recién. Sí. Es cierto que 2 candidatos han sido nombrados en los WhatsApp, pero no están implicados. Es decir, la forma como esto ha salido a la luz pública tiende a que la confusión predomine. Estamos hablando de Sebastián Sichel en Ñuñoa. Uno de ellos en Ñuñoa, incluso tengo entendido que y Mario Desbordes en que Santiago. se iba a querellar, sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está nombrado como por Luis Hermosilla respecto a que iba a hacer algo con ellos. Yo no me acuerdo el contexto, pero... Sí. Para que se entienda bien, el caso de Sichel era una conversación donde dicen que bueno que es bueno para nosotros, sí es bueno para nosotros, y le fueron a pedir... Entonces no es que esté implicado. Le fueron a pedir un crédito que finalmente además no se les dio. Claro, entonces no fue mencionado. Claro, entonces esa parte es importante porque esta sumatoria de gotas de información... Y porque van a salir muchos y van a salir mencionados. otros. Entonces yo creo que para nosotros que estamos haciendo análisis, tratando de observar y ver las regularidades y la forma de salir de esta gran crisis que comparto con Carlos, que es una gran y significativa crisis, hay que ir precisando. Entonces, dicho eso, voy a la pregunta. Yo creo que aquí, cuando hay una crisis que tiene que ver con la institucionalidad, lógicamente que afecta a la política. La política no es inmune. De hecho, los políticos, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo y el Legislativo son los que nombran o proponen el nombramiento de los jueces. Entonces, hay una relación entre los distintos poderes del Estado. Yo creo, y la experiencia sí lo demuestra, me refiero a los casos Cabal, todos los casos históricos que hemos tenido durante procesos electorales, antes o después de procesos electorales, afectan a todos los sectores políticos. ¿Y este podría afectar a todos los sectores, derecha e izquierda? Sí, ¿por qué? Porque hay una merma de la credibilidad de la política. ¿Ya? ¿Y cómo se rompe esa merma? Y algo insinuó Carlos, que estoy completamente de acuerdo. Todavía no entramos en el tema de fondo, que es cómo cambiar el sistema. ¿Ya? Y así como yo al principio hablaba de que esta semana el Poder Legislativo y el Poder Judicial han tomado medidas, creo que el presidente tiene está atrasado en la pega, como se dice. El presidente, sabe que hay varios proyectos de ley que están desde que lo presentó el presidente Piñera, después vino la discusión cuando se presentaron los nuevos textos constitucionales, que abordan este tema, que hay tesis desde sacar a todos los grupos, a los políticos del nombramiento de jueces, hasta otros, hasta comisiones independientes. Yo no soy abogado, ustedes, los abogados, podrán precisar mejor, pero creo que esa discusión es urgente. Pero la ministra toda dijo que lo están preparando, preparando el proyecto. Sí, lo que pasa es que los proyectos están en el Congreso. Claudia, lo que quiero decir que es tan urgente que yo usaría una metodología no tradicional para efectos de tramitarlo. Esto sí que sea un fast track. No. Más rápido. No, sentemos a los parlamentarios con experiencia en esta materia para que las modificaciones que quiera hacer el Ejecutivo a los proyectos que están en el Congreso se hagan antes de común acuerdo. Ya, entiendo. ¿Me entiendes, no? Porque si no, ahí vamos a tener otro atraso. ¿Y por qué es grave? Hay 2 ministras. Hay 2 ministras que iban a ser nombradas o ratificadas o no ratificadas el día 10 de septiembre, integrantes de la Corte Suprema. Y tuvo que postergarse. Yo les quiero decir, ¿qué pasa si en octubre se tramita y son aprobadas esas nominaciones con el sistema vigente? ¿Qué nivel de credibilidad van a tener? ¿Cuáles van a ser las preguntas?
si tuvieron Sí, contacto, también repartieron currículum, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Es un sistema que está cuestionado, que hay que abordar en propiedad. Sí, lo que pasa es que junto con el tema de nombramiento, lo digo porque varios analistas de la plaza dicen, ok, el tema del nombramiento es clave y se viene hablando y fue discusión en los dos procesos constitucionales, no es nada nuevo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que se crea que la solución política se va a Pasa por concentrar ahí. No. solo allí y no se haga nada, porque muchas de las cosas que están hoy día siendo imputadas, cohecho, soborno, lavado de activos, muchas de estas cosas no tienen que ver solamente con la nominación. No sé, Carlos Minami, ¿cómo lo ves tú? Mira, a ver, yo quiero retomar algo que decía Rodrigo. Yo creo que esto es tan grave que a mí no me parece justo, no me parece adecuado tratar de sacar ventajas pequeñas. Ahora, en los temas de nombramientos, por ejemplo, la verdad, Rodrigo, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo fue posible que fuera nombrada ministra de la Corte Suprema alguien como Ángela Vivanco? Que tenía una historia política ya bien controversial en torno a un personaje también bien controversial. ¿Te refieres a Frafra? Exactamente. Hay personajes que conocimos que Sí. no tenía la más mínima noción de la frontera entre la política y los negocios, que hacía negocios desde la Comisión de Hacienda. Yo personalmente lo vi en ese tipo de emprendimiento. Entonces, la ministra Vivanco obtuvo 30 votos. Con 2 votos menos no habría sido electa presidenta de la Corte Suprema. Fue propuesta por el presidente Piñera. Y quiero decir que es verdad mérito de la bancada de senadores socialistas, que fueron los únicos que se opusieron a su nominación. Yo creo que cuando uno ve la forma como ella actuaba, como ve hoy día, que me parece que la acusación constitucional a ella va a ser en la Cámara de Diputados aprobada muy transversalmente, porque va a ser presentada tanto por diputados, diputadas de gobierno como de oposición. Yo creo que muestra algo que era realmente que obsceno. Era una persona que se transformó en una operadora de Luis Hermosilla en la Corte Suprema, que estaba dispuesta a integrar salas, a participar para los efectos de intervenir en uno u otro proceso. El caso, por ejemplo, cuando uno lo empieza a revisar, el caso del consorcio bielorruso, realmente es muy grave. Fue una causa que se dio fuera del plazo, no estaba puesta en tabla. Se tramitó en un plazo completamente expreso y más aún algunos dicen que la verdad no correspondía que esa causa se fuera vista en esa sala, y todo esto con qué resultado: un perjuicio para el Estado de $20 millones que tuvo que pagar Poder. Entonces yo creo que ahí la verdad es que estamos frente a una situación extremadamente grave. Yo creo que es importante revisar el tema de los nombramientos y entender también que estamos todavía en los albores de este proceso y que las consecuencias políticas creo que van a ser de muy gran calado. Por de pronto, digamos también las cosas como son, son personeros de la derecha los que están más directamente o involucrados o mencionados en este proceso. Bueno, ahí Rodrigo estamos Villa. sacando algunas ventajitas políticas. ¿Eso crees? En la última parte. A ver. No, pero vamos al tema de fondo. Carlos, vamos al tema de fondo. Mira, Perdón, es que creo que ese es un tema importante, porque estamos hablando de figuras, No, no lo quiero obviar porque el tema de Andrés Chadwick no, pero sí. quiero hacerme cargo de lo que Ya. está diciendo Carlos. Mira, Carlos, la jueza Vivanco no pertenece a los nombramientos que son propios de gente que viene del Poder Judicial, es externo. Ese es uno de los temas que se discutió profundamente en los intentos de nuevas constituciones, si eso corresponde que siga o no siga. Existen en el mundo modelos distintos, donde existen o no existen ese tipo de jueces. Creo que es un elemento a revisar y eso podría ser a lo mejor de fácil consenso en el Congreso. Segundo, ese nombramiento, tú dices, con 2 votos menos no hubiera sido ministra. Es cierto. Pero para lograr los votos que tuvo, no solo tuvo a los oficialistas del momento, sino que además a parlamentarios, a senadores de lo que era la oposición, PPD, algunos independientes. Pío Girardi, Felipe Arbó en su época. Y todos Buentumilla. los argumentos se dieron en ese momento. Y se votó y logró el objetivo. Y por último, cuando das el ejemplo tú de este tratamiento express con un daño de $20 millones para el Estado, esto fue visto en la tercera sala. No solamente lo vio la ministra Vivanco, estaba integrado por 3 magistrados. Salió en todas partes, sí. Entonces, y fueron 4 votos a favor, uno solo. Uno de los magistrados, que fue una magistrada, fue la que votó en contra. Y pero estaba presidida por Ángela Vivanco, quien puso en tabla. está bien, el tema, pero podría haber que no sido 4-1 en contra.
¿Me entiendo, no? Entonces, yo creo que... ¿Habría que cuestionar también al resto de los integrantes de la tercera sala? Por supuesto, si lo que dice Carlos es que se habría favorecido se habría producido un daño al Estado, ¿ya? Entonces esos 4 votos habría que estudiarlos, verlos, cuáles fueron los fundamentos. Ahora, hay una cosa, Constanza. En general, las observaciones que debiera hacer la Cámara de Diputados tienen que ver con procedimientos y no con fallos. Si el procedimiento adoptado en este caso está apegado a la norma o no. El Poder Legislativo no puede pronunciarse como el Ejecutivo respecto al contenido de los fallos, ¿ya? Ese es un límite que tiene, ¿no es cierto?, que está presente en la legislación. Sí. Entonces, respecto al tema de los 20 millones de dólares, habría que ver no sobre el contenido, sino si el procedimiento para acelerar la tramitación de la causa, de ponerlo, está pegado o si corresponde o no corresponde a la tercera sala. Pero hay una investigación de una fiscal a cargo. Entonces yo lo que quiero decir, eso es lo que la gente espera que se produzca y se analice en el Poder Judicial. Bien. Si ese tipo de conducta está pegado o no está pegada a la ley, y si no está pegada a la ley, las sanciones corresponden. Rodrigo Villa, ya te paso la palabra a Carlos Minami. La figura de Andrés Chadwick, porque desde la semana pasada estaba recién como que había aparecido en alguno de estos famosos chats. Pero a medida que han ido pasando los días, sigue apareciendo. Es muy mencionado por Luis Hermosilla en distintas conversaciones. Y ya hay voces, no estoy hablando del oficialismo, que evidentemente, sino que voces como la de la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Jimena Sandón, que dice: no podemos seguir dando explicaciones por Andrés Chadwick, y lo llama a que finalmente aclare su rol, dice ella, con Hermosilla, y dice ella, para que nos sintamos aliviados. Lo dijo aquí también en Radio Pauta a comienzo de semana, dijo: esto es una enorme incomodidad, esta situación de Andrés Chadwick. ¿Cómo la están evaluando? Porque además, bueno, esto puede afectar a la candidata presidencial Evelyn Matei, ¿o no? A ver, yo hablo por mí, digamos. Sí, pero por supuesto en tu análisis. Yo lo que creo es lo siguiente, es legítimo que Jimena demande información o solicite información, eso es propio de cualquier persona, no porque sea diputada, eso no tiene ningún... Lo que sí yo creo es lo siguiente, que Andrés Chadwick se ha referido en las 2 oportunidades que directamente ha sido mencionado, porque volvemos al tema de las menciones indirectas, que aparece mucha gente. En las 2 menciones directas... No, pero hay una que es la de la CMF, que no es eso, indirecta, pero, o sea, que es muy concreta. Pero ahí sacó una declaración. Es esa, por eso digo, una es esa. Y la primera, de los cheques fue la de los primera. cheques. Las 2 han habido menciones directas. Cuando ha sido menciones directas, él ha respondido, ¿no es cierto?, por comunicaciones formales. Y en eso él está tranquilo. Él dice que los dineros recibidos corresponden a honorarios de trabajo demostrable y pagados los tributos o los impuestos respectivos. Y en la segunda, lo que dice en la declaración de ayer es que él hace una consulta que es de corte administrativo y que eso no está sujeto a la ley de lobby. Entonces, yo vuelvo al punto, ¿cómo se llama? Aquí hay un tema de la dificultad de este caso, no para Andrés, sino para todos, es distinguir de lo que constituye un posible delito o de lo que constituye la instrumentalización de conversaciones de terceros. ¿Me entiendes, no? Y eso se despeja con el rol que tiene que cumplir el Ministerio Público. El Ministerio Público es el llamado a investigar y a determinar si la persona tiene información por lo cual podría ser un testigo por una causa investigativa o si tiene alguna posible responsabilidad por lo cual podría ser imputada. Ella le ha dado respuesta a las 2 veces que se le ha mencionado directamente, ¿ya? Y esos son los hechos. Carlos Minami. Oye, Claudio, mira, yo en esto creo que hay que ser súper cuidadosos. La presunción de inocencia es algo fundamental en un Estado de Derecho, que es por lo demás una garantía que muchas veces no se respeta en nuestro país. Entonces yo creo que hay que ser muy respetuosos respecto de ella. En el caso de Andrés, que es algo que yo conozco, compartí con él también en el Senado, yo parto por garantizarle y darle el beneficio de la presunción de inocencia. Ahora yo creo que él tiene sí que dar respuesta a 2 preguntas que se están formulando. Una primera pregunta es cuando él llama a la Comisión de Mercado Financiero, si él sabía o no sabía que estaba intercediendo de alguna forma, porque no es simplemente preguntar, estaba intercediendo de alguna forma por una institución que estaba ya realizando todo tipo de procedimientos que constituían fraude al fisco, estaban defalcando al fisco. Entonces creo que él tiene que explicar por qué hizo esa gestión con esa empresa y que
no sabía, no estaba al tanto de los procedimientos, los manejos que esa empresa estaba haciendo. En segundo lugar, yo creo que sería bueno también, él recibió una cantidad importante de plata, 190 millones de dólares, 190 millones de pesos. Bueno, él tiene que explicar también cuáles fueron los trabajos por los cuales recibió esos ingresos, porque no cualquier persona recibe 190 millones de pesos. ¿Rodrigo? A ver, yo creo que en términos formales contestó las dos cosas. Por eso. Esos Porque 190 millones de pesos creo que fueron en 3 años, 4 años. Sí. Es decir, si uno lo pone mensualmente. Pero ratea. Claro, es decir, suena, por eso digo, pero ahí está, cuando sale la primera declaración, tengo entendido que ahí fue la fiscalía que dijeron que iban a participar como testigo en este tema. Entonces, Carlos, lo que quiero marcar el punto es cada vez que ha habido una mención específica, ¿no es cierto?, hay respuesta. ¿Y es suficiente la respuesta que has dado a tu juicio, Rodrigo? Lo que pasa es que yo no conozco es suficiente, pero a nivel, digamos sí, para mí, es suficiente la respuesta del Estado. Lo que te quiero decir es que me parece que es correcto que la persona que está mencionada directamente responda. Lo hizo Sichel en otro contexto, ¿no es cierto? Lo hizo Ande Chadwick las 2 veces. Eso me parece que va despejando los temas. Pero ni tú ni yo somos los llamados a evaluar si es suficiente o no suficiente. Si hay sospechas de que hay algo irregular, es el Ministerio Público. ¿Te fijas? Ahora, usemos, digamos, el contexto de Carlos es correcto. Aquí todos somos inocentes de todo hasta que, ¿no es cierto?, una autoridad venga y diga, del Ministerio Público diga, oye, aquí hay sospecha de un delito. ¿Ya? Chadwick contestó con esto, bueno, ahí está. ¿Ya? No ha habido un ocultamiento, eso es lo que siento. No hay una actitud de ocultar, ese es el punto. Ayer en una entrevista en El Mostrador quedaba Genaro Arriagada a Mirna Schindler, ustedes conocen muy bien a Genaro Arriagada, y él decía que me llamó la atención su frase, porque normalmente él es como más prudente, pero dijo, él pidió una investigación a Andrés Chadwick, dijo él, comillas, para evitar que intereses fácticos echen tierra al asunto. ¿Y por qué se los quiero preguntar? No solo porque la frase sea bien provocadora, sino porque he escuchado con más como a ciudadanía diciendo, no, si esto al final va a quedar todo tapado, como clases de ética. O sea, todavía queda una sensación en la ciudadanía como que esto de que las instituciones funcionen o que se va a llegar a una solución genera una cierta sospecha. Entonces, ¿cómo lo ven? Carlos, y así volvemos con Rodrigo. No, mira, en esto ahí estoy de acuerdo con Rodrigo, que las instituciones funcionen, que sean súper acuciosas. Yo creo que van a ser muy importantes también los alegatos que se formulen en la Cámara de Diputados respecto a las acusaciones. Yo no sé si van a ser 3, hasta alturas 4 acusaciones. Creo que además hay que decir que son acusaciones de distinto calado. Las pruebas que hay respecto a la ministra Vivanco son claramente abrumadoras. Me parece a mí que los casos de los otros jueces son distintos. En el caso del juez del ministro Matus son más bien conversaciones e intervenciones que él tuvo en su condición, no en su condición de ministro de la Corte Suprema. Y en el caso del ministro Muñoz se trata de un caso específico que probablemente debe ser objeto de un reproche importante, un reproche ético importante, pero no creo que justifique una acusación constitucional. Pero bueno, ahí va a haber un debate, esperemos que ese debate sea de la mejor manera posible, no sea del tipo de los debates los cuales desgraciadamente se ha ido acostumbrando la Cámara de Diputados, y creo que en esto hay una responsabilidad enorme de la Corte Suprema, que tiene que apurar también sus propios juicios éticos, y quizás también adelantarse a las circunstancias y tomar carta en el asunto. Yo creo que ya hay abierto un cuaderno de remoción en el caso de la ministra Vivanco. Quizás lo que la Corte Suprema debería hacer también es apurarse en ese proceso, y que el Poder Judicial dé garantías de que aquí realmente las cosas van a hacerse de manera correcta, caiga quien caiga. Rodrigo Villa. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo de Sergio Muñoz es gravísimo. Si es cierto y se demuestra que él le entregó información, ¿no es cierto?, a su hija para efectos de revertir la compra de una propiedad, eso es uso de información, ¿no es cierto?, privilegiada. Entonces, ese es el caso fundamenta, pero no tiene nada que ver con el caso audio. No, absolutamente nada. Una cosa, que el caso de lo que uno ve, y la verdad que uno va a juzgar a un ministro de la Corte Suprema, pero aparece como un caso específico, puntual, no es un comportamiento. Sí, no es lo que pasa es que eso está en la comisión. Estoy de acuerdo, no estoy comparando, estoy diciendo que por sí mismo, si eso es cierto,
es de gravísimo. Y está en la Comisión de Ética. Entonces yo lo digo, Carlos, a propósito de lo que usted está diciendo, el Poder Judicial deberá acelerar todas estas cosas. Pero no un poco tender al empate, y no es eso lo que estás... Quiero preguntarlo así, porque también se ha dicho... pero es que hoy día, cuando se está definiendo a quién se acusa constitucionalmente, entonces metemos a todos en el mismo saco. Te lo digo porque, por la pregunta tuya recién, la pregunta de fondo, hay una pérdida de confianza brutal de la ciudadanía en todas las instituciones, ¿no es cierto? Ya ha sido sistemático. Primero fue el Congreso, después fue la otra, después los partidos. Hoy día es el Poder Judicial. ¿Te fijas? Entonces, esta pérdida de confianza, de credibilidad, se combate ¿cómo? Con procesos que ayuden a identificar si aquí hubieron delitos, faltas, problemas de ético, etcétera, y poder corregir ese rumbo. ¿Ya? Esa es una primera cosa, de hecho. Eso va a llevar a recuperar la confianza de la ciudadanía. Y ahí te contesto la pregunta, Claudia. Yo creo que hoy día no hay ni un espacio para lograr estos acuerdos bajo la mesa que permitan decir, y ahí voy a también, empatamos, yo escondo esto, tú escondes lo otro. No, aquí las instituciones van a tener que hacer una mirada profunda, y yo estoy con Carlos. Ojalá que los debates que tengamos en el Congreso sean sobre la base de fundamentos, no de retórica, de fundamentos y pruebas sobre la mesa. Eso va a ayudar a este país. No existe democracia sólida sin justicia independiente. Bueno, como ustedes bien lo dijeron al comienzo del programa, esto va a ser para largo. Quizás estamos recién, ¿no es cierto?, deshojando este caso, y vamos a seguir profundizando en eso. Rodrigo Villa, muchas gracias por estar aquí. Y señor Minami, muchas gracias por conectarse desde tan lejos para estar aquí presente. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues será yo creo que hasta dos semanas más, porque tenemos tenemos entre medio fiestas patrias. Y tómate un café a nombre nuestro allá en París. Sí, y disfrute con un buen croissant.